nuestro tema, el análisis gravimétrico o gravimetría consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento, de un radical o de un compuesto, el cual está presente en una muestra a estudiar, eliminando todas las sustancias que interfieren con nuestra muestra a estudiar y convirtiendo el constituyente o componente deseado en un compuesto de composición definida. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro componente a estudiar, elemento, radical o sustancia, como lo quieran ver, ya es más fácil de maniobrar a la hora de cuantificar rasgos como su peso o su masa. Sabiendo lo anterior, podemos decir que el análisis gravimétrico involucra dos etapas, las cuales podrían ser la separación del elemento o componente que se desea estudiar y la pesada exacta y precisa del componente separado. Dentro de la gravimetría podemos encontrar cuatro métodos que podríamos decir que son los principales, que es el método de volatilización, el método por extracción, el método por precipitación y el método de electroposición, los cuales a continuación serán explicados a profundidad. Bueno, la gravimetría por método de volatilización consiste en la separación de nuestros componentes por medio de la aplicación de calor o por medio de descomposición química. Esto hace que separe cualquier compuesto volátil de nuestra sustancia, lo que nos trae como resultado una diferencia de masas que puede ser cuantificable a la hora de pesar nuestro elemento, sustancia o radical que estemos estudiando de esa sustancia. Un ejemplo de esto podría ser la ocasión en la que preparamos crisoles en el laboratorio, donde con una muestra de una planta aplicamos calor a esta muestra por medio del crisol y por medio de la estufa que estaba a más de 250 grados, si más bien recuerdo. Podíamos ver la diferencia de masas gracias a esta evaporación de la sustancia. Teníamos nuestra masa inicial, que era el peso del crisol más la sustancia de nuestra planta, y tenemos nuestro peso final, que era el peso del crisol y el peso de la sustancia que estábamos midiendo. Al restar estos dos datos, podíamos ver cuánto era nuestro residuo, cuánto pesaba la sustancia que estábamos midiendo. El método por precipitación es una técnica que se basa en convertir al analito en un precipitado poco soluble, que luego se filtra, se purifica y es convertido en un producto de composición química conocida, tal que su peso permita calcular, mediante relaciones generalmente estequiométricas, la cantidad original del analito en una muestra. La precipitación debe ser cuantitativa, es decir, que la solubilidad del precipitado debe ser suficientemente pequeña para que la cantidad perdida no afecte al resultado. Para ello, el precipitado debe de cumplir las siguientes características. Debe ser suficientemente insoluble para asegurar que el producto sea cuantitativo y para reducir pérdidas en el lavado del mismo. El precipitado debe ser puro, es decir, que no debe estar contaminado por otros compuestos presentes en la disolución. Debe poder transformarse en una especie de estequiometría exactamente conocida, estable, no higroscópica, es decir, que no absorba humedad que se encuentre en el medio, y a ser posible de peso molecular alto. Por último, debe tener un tamaño de partícula adecuado para poder ser filtrado sin atravesar los poros del filtro. Bueno, ahora voy a explicarles los pasos de un método gravimétrico por precipitación mediante dibujos para que sea más fácil de entender. Etapas de un método gravimétrico de precipitación. Número 1. Toma de muestra. La toma de muestra tiene como objetivo disminuir la masa del material que va a someterse al análisis a una pequeña porción para que pueda ser analizado.
Un problema en el proceso es la heterogeneidad en la composición de la muestra y en el contenido del analito. Es importante tomar muestras representativas, ya que si la porción que se va a analizar no es representativa del material original, los resultados no van a poderse relacionar. La calidad en la toma de muestra va a ser de vital importancia para que los resultados y conclusiones obtenidos sean de confianza. Para conseguir hacer un muestreo de calidad, se diseña un plan que asegure que la muestra objeto de análisis va a ser representativa. Asimismo, se debe evitar la contaminación de la muestra eligiendo un material y equipo adecuado en función del tipo de analito. El segundo paso es la preparación de la muestra. En esta etapa del proceso, se realizan todas las operaciones necesarias para convertir la muestra en una forma adecuada para el análisis. De forma general consta de 2 etapas. La primera es la disolución. Aquí la muestra pesada debe ser disuelta en un solvente adecuado. En caso de que la matriz pesada sea insoluble, habrá que auxiliarse de un procedimiento adicional de extracción que permita obtener el analito disuelto en un solvente apropiado. En cambio, si la matriz es líquida, basta con tomar un volumen determinado de la misma. El segundo es la eliminación de interferencias. Esto incluye residuos de ácidos usados para la disolución de la muestra. Generalmente son removidos por evaporación y en caso de que sean insolubles, la solución debe ser filtrada. El tercer paso del análisis es la precipitación. Esta se realiza con ayuda de un agente precipitante, el cual juega un papel importante en las características del precipitado que posteriormente se obtendrá. Este agente debe de cumplir requisitos como fácil eliminación de su exceso. Durante la separación del precipitado, este tiende a arrastrar iones del precipitante. Estos se deben eliminar por medio de lavado, pero al resultar insuficiente conviene que el precipitante sea una sustancia volátil. De esta manera, su parte no eliminada durante el lavado se volatilizará en el curso de la incineración. Selectividad. Es importante elegir un reactivo selectivo que precipite únicamente al ion dado, para evitar la posibilidad de que con el reactivo empleado precipiten sustancias difícilmente solubles. La formación de un precipitado tiene lugar en 3 etapas. La primera es nucleación, en la que se forman agregados estables de unos pocos iones del precipitado. La segunda es el crecimiento cristalino, donde nuevos iones se unen a los núcleos aumentando su tamaño. La tercera y última es el envejecimiento, durante el cual el precipitado evoluciona hacia formas más insolubles. Durante la precipitación nos interesa que se formen partículas grandes. Si la nucleación predomina, se forman muchas partículas de tamaño pequeño. En cambio, si predomina el crecimiento cristalino, se formarán menos partículas de mayor tamaño. La precisión de los resultados depende de la acertada elección del reactivo precipitante, de qué cantidad de este se ha agregado y de las condiciones en que se ha efectuado la precipitación. El cuarto paso del método gravimétrico es la digestión del precipitado. Este es un proceso de purificación que mejora el tamaño de partícula. Consiste en dejar el sólido precipitado en la disolución a altas temperaturas, dando lugar a la formación de cristales más grandes, que son estos más fácilmente filtrables y también más puros. El precipitado debe separarse de la fase líquida mediante filtración. Para ello, el tamaño de las partículas debe ser suficientemente grande para que sean retenidas por el filtro. El precipitado no debe atravesar ni obstruir los poros.
El lavado es siempre necesario, puesto que queda una capa de líquido adherido al precipitado que contiene otras especies químicas. Es conveniente que haya siempre un electrolito, de esta manera se estrecha la capa difusa que rodea el precipitado y se da oportunidad a las partículas a que se unan y crezcan. Para lavar un precipitado se deben tener en cuenta los siguientes factores. El precipitado debe ser insoluble en el líquido de lavado. Puede usarse una solución que contenga un ion común para disminuir la solubilidad. La solución de lavado debe ser volátil para que pueda ser eliminado durante el secado o calcinación. Y si las características del precipitado en cuanto a la solubilidad lo permiten, el líquido de lavado debe usarse caliente, pues las impurezas son más solubles a altas temperaturas. Un método gravimétrico siempre incluye una etapa de tratamiento térmico de secado o calcinación. Ya que los precipitados retienen agua, nos obliga a calentar el precipitado para que éste alcance una composición definida. El secado se realiza en una estufa generalmente de 100 a 130 grados centígrados, mientras que la calcinación se lleva a cabo en una mufla generalmente de 500 a 1000 grados centígrados. Como producto final deberíamos obtener un analito, el cual no debe ser higroscópico, es decir, que no debe absorber la humedad del medio. Tampoco debe reaccionar con el oxígeno o dióxido de carbono atmosféricos. La determinación de la masa del precipitado se lleva a cabo después de que el precipitado incinerado y el crisol hayan alcanzado la temperatura ambiente en una desecadora. En el caso del tratamiento de calor, este tiende a repetirse y se toma nuevamente el peso. El tratamiento finaliza cuando el precipitado haya sido llevado a un peso constante. Para los cálculos y la expresión de los resultados, generalmente los resultados de la cuantificación a través de métodos gravimétricos de precipitación se expresan en porcientos. Si el elemento o componente que se desea cuantificar, es decir, el analito, es el mismo que se pesa finalmente, el cálculo del porciento resulta muy simple, pero generalmente ocurre que el componente que se desea determinar no se obtiene en su forma elemental, sino que se pesa en forma de un compuesto de composición química conocida que contiene al analito. Dentro de los métodos gravimétricos encontramos el método de electrodeposición. Este es un método de separación donde interviene una corriente eléctrica. Después de completar todas las reacciones redox, se pesa la cantidad de analito de los electrodos. Este es un método técnico y exacto que no necesita de una calibración. Se pesa el electrodo antes y después de la reacción. Este método está ligado con el término electrólisis. Pero, ¿qué es el electrólisis? Inventado por Michael Faraday en 1834, es un método donde se pueden separar los compuestos utilizando la electricidad. Las sales y algunos óxidos son buenos conductores de electricidad. Estas sufren de descomposición y cuando pasan por una corriente eléctrica se llama electrolito. Ocurre un cambio químico en los compuestos conforme se aplica este método, en donde la sustancia puede perder o puede ganar un electrón. Algunas aplicaciones de la electrólisis es para descomponer compuestos o elementos como el hidrógeno, para la purificación de metales como el cobre o el recubrimiento de metales con otros metales para evitar su corrosión. Los metales que se usan generalmente es el oro, la plata, el cromo y el estaño. Esa técnica se le llama galvanotecnia. Un proceso donde se aplica la electrólisis es en la purificación del cobre. Para este proceso se requerirá un ánodo, el cual es un electrodo con carga positiva, y un cátodo con carga negativa.
Para entender mucho mejor la electrólisis, aquí tenemos el proceso de la electrólisis del agua. Electrólisis significa destrucción por electricidad. Colocaremos 2 vasos boca abajo en una solución acuosa. Esos vasos contienen agua dentro. Posteriormente colocaremos 2 cables dentro de los 2 vasos llenos de agua y en los extremos de dicho cable colocaremos los polos de la pila. Uno será el positivo y el otro será el negativo. Posteriormente observaremos que las burbujas en ambos vasos empiezan a formarse y el nivel de agua desciende. El lado que conectamos del polo positivo de la pila lo denominaremos ánodo y del lado negativo será el cátodo. Del lado que se conectó al lado positivo de la pila pasará el hidróxido y del lado negativo pasará el hidrógeno. Para observar mejor cómo fue el proceso de la electrólisis y cómo se separaron los compuestos, sacaremos los 2 vasos. Este es el cátodo, el que estaba conectado al lado negativo de la pila, y este es el ánodo, el que estaba conectado al lado positivo. Acercaremos un cerillo sobre los 2 vasos, ambos cerillos encendidos, y observaremos que del lado del hidrógeno el cerillo se apaga, y esto es gracias por el hidrógeno. En cambio, el cerillo que pasó sobre el lado del ánodo, el lado que se conectó del lado positivo, observaremos que la flama se hace más grande, se enciende más el cerillo, y esto es gracias al oxígeno. Una de las técnicas cualitativas utilizadas en la química analítica es el método de extracción, la cual consiste en la separación de un compuesto a partir de una mezcla sólida o líquida, aprovechando las diferencias de solubilidad de los componentes de la mezcla y en un disolvente adecuado. Aunque normalmente la extracción se utiliza para separar el producto deseado selectivamente de una mezcla, a veces lo que se pretende con la extracción es eliminar impurezas no deseadas de una disolución. Existen diferentes tipos de extracción: líquido-líquido o líquido-sólido. La extracción líquido-líquido es un método de separación de 2 componentes líquidos presentes en una mezcla mediante la adición de un disolvente. Para obtener una buena separación hace falta que este disolvente disuelva muy bien uno o más de los componentes de la mezcla y sea inmiscible con los demás. Esto quiere decir que no logra formar una franja homogénea, o sea que no se pueden mezclar. Entonces por ello es que forma 2 fases. Las características del disolvente de extracción son que no sea miscible con el otro disolvente. El agua o una disolución acuosa suele ser uno de los disolventes implícitos. El otro disolvente es un disolvente orgánico. Otro punto a considerar es que sea suficientemente volátil para poder eliminarlo fácilmente del producto extraído mediante la destilación o evaporización. Una más de las características es que el componente deseado sea mucho más disolvente en el disolvente de extracción que en el disolvente original. Algo muy importante a considerar es que no sea tóxico ni inflamable, aunque desgraciadamente existen muy pocos disolventes que cumplan esos 2 criterios. Existen disolventes relativamente no tóxicos, pero que sí son inflamables, como por ejemplo el hexano. Otros disolventes no son inflamables, pero sí tóxicos, como el diclorometano o el cloroformo. Otros son tóxicos e inflamables, como el benceno. Para la extracción líquido-líquido se utiliza un soporte universal, un aro y un embudo de decantación. En primer lugar, se coloca el embudo de decantación en el aro previamente sujeto en el soporte universal. Se comprueba que la llave del embudo esté cerrada, se retira el tapón y por la parte superior del embudo de decantación, con ayuda de un embudo, se introduce la mezcla que se debe separar y el disolvente escogido. Se cierra el embudo de decantación
y se retira del aro. Se cierra el embudo de decantación, se retira del aro y se agita la mezcla. Primero cuidadosamente y después enérgicamente. Esto para lograr el máximo contacto posible entre las dos fases. La forma correcta en la que se debe agitar el embudo es invertido y con las dos manos. Es importante abrir de vez en cuando la llave manteniendo el embudo invertido para evitar el acúmulo de vapores que aumentaría la presión. Se produciría un estallido, lo que abriría el tapón y esto ocasionaría que los líquidos salieran proyectados. Para entender mejor el objetivo por el cual se debe agitar adecuadamente el embudo de decantación, es que nosotros sabemos que primero se introduce la mezcla, la cual contiene el componente que deseamos extraer. Después se introduce el disolvente orgánico previamente elegido de acuerdo a las características antes mencionadas. Entonces se agita. ¿Para qué? Para que en el disolvente se disuelva el componente que queremos extraer, teniendo el mayor contacto entre las dos fases. Finalmente se coloca el embudo en el aro y se deja en reposo para que se separen las dos fases. El embudo debe mantenerse destapado. Se abre la llave y se deja caer la capa inferior más densa que se recoge en un matraz Erlenmeyer. Recordemos que cuando se realice esta operación, la parte superior del embudo debe estar abierta. Una vez finalizada la operación de extracción, se debe recuperar el producto extraído a partir de las fases orgánicas reunidas. Para ello se tiene que secar la fase orgánica resultante con un agente desecante, filtrar la suspensión resultante y finalmente eliminar el disolvente orgánico de la disolución seca conteniendo el producto extraído por destilación o evaporación. La extracción por el método Soxhler es un proceso muy eficaz para la extracción sólido-líquido, ya que el disolvente se hace recircular varias veces sobre la muestra de la cual se requiere efectuar la extracción mediante un dispositivo diseñado. El sistema de extracción continua Soxhler requiere un matraz de fondo redondo, unas pinzas y un soporte universal, un mortero con un pistilo, una manta calefactora, un extractor de Soxhler, el cual está formado por un cuerpo central donde tiene lugar la extracción y donde se coloca el cartucho que contiene la muestra, un tubo por el que pasa el disolvente que en estado gaseoso se dirige hacia el refrigerante, y un sifón por donde el disolvente condensado con el soluto extraído regresa hacia el matraz, un cartucho de celulosa, un refrigerante de tipo serpentina. En primer lugar se debe pesar una cierta cantidad de muestra seca que posteriormente se triture en el mortero. La muestra sólida debe estar finamente pulverizada para favorecer el contacto con el disolvente. Se coloca en un cartucho de extracción de material poroso y este se sitúa en el cuerpo del Soxhler, justamente aquí. Para montar el equipo de extracción se coloca primero la manta calefactora sobre la plataforma de un soporte. A continuación se coloca el matraz con fondo redondo con el disolvente adecuado y unos trozos de porcelana porosa para evitar que la ebullición sea violenta. El matraz se conecta al extractor Soxhler donde se encuentra el cartucho con la muestra y este se conecta al refrigerante. El equipo de extracción debe estar en posición vertical y debe asegurarse adecuadamente mediante un soporte y unas pinzas. Se une el grifo de agua corriente a la entrada inferior del refrigerante mediante una manguera y con otro tubo. Se une la salida del refrigerante al desagüe de agua. Finalmente se abre el grifo de agua corriente. A continuación ya se puede conectar la manta calefactora y cuando el disolvente se evapore,
ya empieza la extracción. El vapor generado se condensa en el refrigerante y cae gota a gota en el cuerpo central del extractor Soxhlet. Al ponerse en contacto con la muestra, se extrae el componente soluble de esta que se denomina analito. Cuando el nivel del condensado llega a la parte superior del sifón lateral, el disolvente y el analito extraído ascienden por el sifón y regresan al matraz, donde vuelve a evaporarse el disolvente para recorrer el mismo ciclo varias veces. El analito extraído se va acumulando en el matraz. El tiempo de extracción puede variar en función del tipo de muestra que se analiza. Los métodos gravimétricos revisan entre los más antiguos de la química analítica, pero mantienen su vigencia en la actualidad. Constituyen análisis fundamentales en el control de calidad de medicamentos y otros productos de uso humano. Acompañados de otros métodos modernos de separación, resultan ser una gran herramienta con dos propósitos: realizar un análisis cuantitativo y cualitativo al mismo tiempo. El uso de este método para el análisis químico en la industria lo vemos reflejado en la determinación de salisalatos en fármacos, de fenolftaleína en laxantes, entre otros.